¿Cómo están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Es un placer y una bendición poder saludarles por este medio nuevamente. Y a la vez, pues, seguir compartiendo este curso que espero que esté siendo de bendición para todos. Este curso de teología y posmodernidad. Hasta este punto, con las clases ya vistas y también con las lecturas del libro asignado, pues ya con seguridad ustedes tienen claro lo que es la posmodernidad y a la vez la diferencia que existe entre la posmodernidad y la modernidad. Eso ya tuvo que haber quedado claro para todos ustedes, ¿verdad? Eh, ya vimos varias clases introductorias y ya desde esta clase, la que verán a continuación, pues comenzaremos a ver esa comparación que existe con la religión, con la fe. Ya nos introduciremos un poquito más en las cosas que nos interesan. En la posmodernidad, cómo influye con la religión, cómo influye con la fe, positiva y negativamente, ¿verdad? Porque al final no es que solamente influye de una manera negativa. Por supuesto que también tiene sus cosas positivas. Y hoy comenzamos exactamente, pues, hoy comenzamos nosotros con eso mismo, ¿verdad? Específicamente hoy tenemos ya la clase número 6 de este curso. Hoy estaremos viendo un poco sobre la fe y la religión en la posmodernidad. Así que seguramente serán temas muy interesantes, así que suplico que puedan estar atentos ahí a relacionado a la clase. Y comenzamos de una vez. Eh, Como les decía con anterioridad, pues ustedes ya conocen seguramente qué es esta ideología de la posmodernidad y estas ideas al final influyen en todas las sociedades y también han influido en el mundo de las creencias religiosas, también han influido en la religión, en la fe. Actualmente, pues, la sociedad se caracteriza por esa secularización en la que vivimos, ¿verdad? Eh, Ese secularismo bastante acentuado que se vive contemporáneamente influye también eh, las formas de vida de las personas en la actualidad. Recuérdense que la secularización hace que la sociedad saque a la religión de las situaciones importantes por las que vivimos. No la toma en cuenta. El secularismo, aunque hay en países que están siendo muy marcados, Europa, por ejemplo, Europa está muy dañado con el secularismo, donde ya las ideas de la fe, de la religión, ya no son tomadas en cuenta para marcar, para marcar pautas, parámetros en las cuestiones de ética, de moral, civiles, en una sociedad. Ese es el secularismo. Y la sociedad se caracteriza hoy por esa acentuada secularización. Repito, Europa muy marcada, pero nuestros países en América Latina ya están siendo influidos fuertemente por ello. El ateísmo humanista, ese ateísmo propio de la modernidad, eh, que, que, que permitió comparar la religión con el opio del pueblo, como dijo Marx,
o con una especie de reliquia neurótica, como dijo Freud. Marx, el, quien influyó muy fuerte en el socialismo, en el comunismo. Freud, uno de los grandes iniciadores de la psicología, pues creen que ha habido una transformación por los seres humanos posmodernos y en la actualidad se vive muy fuerte una etapa de gnosticismo y una etapa de nihilismo. El agnosticismo, pues, hace que todo lo dudemos, que no hayan certezas, que no hayan verdades. Y al final, en la posmodernidad, muchas personas pues, creen en pequeñas verdades que al final de todo son mentiras. Y el nihilismo, eh, esta, el nihilismo, esta ideología, esta filosofía, hace que las personas piensen que no hay un propósito fijo o no hay un propósito específico en la vida, en el ser humano como actual, ¿verdad? Obviamente, entonces, eso quita por un lado al pensamiento que tenemos los cristianos de pensar que hemos venido con un propósito específico, que Dios nos ha puesto aquí en la tierra con propósitos definidos. Pues el nihilismo quita todo ese pensamiento, ¿verdad? De la vida de las personas. Y esas son las ideas que han influido bastante en las sociedades actuales y también en la religión, también en la fe. Por supuesto que sí. Eso es lo que veremos hoy en esta clase hablando de la fe y la religión en la posmodernidad. En esta etapa contemporánea se niega aquellos valores que se creían en el pasado. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de la libertad, la inclinación hacia la razón, hacia el bien, hacia la moral, hacia la creencia en Dios, hacia la creencia en Dios. La posmodernidad ha aprendido a negar en casi todos estos valores. Vivimos una vida sin ideales, una vida sin objetivos, y por eso les hablaba del nihilismo, que es parte de las ideologías del presente, porque no hay ideales, no hay objetivos, se han convertido en una forma común de la existencia humana. Y como repito, esta forma de vida está más marcada en otras regiones, como Europa, comenzando a vivir en algunos países de Latinoamérica y de pronto pues comenzándose a vivir en nuestros países. Pero vivimos en un mundo en donde la información se ha vuelto tan eficaz que continuamente nos trasladan esos valores por medio de la tecnología, plataformas digitales, redes sociales. Y pronto, pues están comenzando a cambiar también los valores de la sociedad en la que vivimos. Por eso es necesario que los conozcamos y a la vez que nos preparemos para lo próximo que pueda venir. La pregunta que se nos debe de hacer con relación a eso, hablando del comportamiento postmoderno, es esta. ¿Por qué ocuparse de cuestiones para tener respuestas claras? Porque pareciera que no las hay. Perder el valioso tiempo con suposiciones racionalmente indemostrables, porque pareciera que eso es. Pero es que estamos en un reino, en el reino de la inestabilidad. Este nihilismo que nos hace ver que no existe un propósito definido en la vida de un ser humano, que no hay esperanza, mata la fe, destruye la confianza. Este nihilismo que afecta la sociedad en la que vivimos
es como un virus que penetra en las neuronas cerebrales y desajusta el sistema inmunitario y provoca la impotencia para cualquier aventura reflexiva. Esa es la imagen que ustedes ven aquí, en esta lámina. Porque el nihilista está acostumbrado a practicar el gesto de este gesto, de encoger los ojos, frente a las preguntas importantes. No contestar, no saber, ante las cuestiones espirituales, ¿verdad? Por la forma de vida que tenemos en la actualidad, la enseñanza religiosa en las escuelas, pues ya saben ustedes, ha desaparecido. En Europa, los programas obligatorios ya son opcionales e incluso muchas veces, si un centro educativo lo tiene como obligatorio, pues puede recibir demandas de ciertos padres de familia pensando que es una imposición. Ya está viniendo a Estados Unidos y a muchos lugares de acá. Más con este tipo de gobiernos que están introduciéndose en nuestros países latinos, gobiernos socialistas que tienen, movidos por la posmodernidad, que tienen una marca, el creer que todo debe ser tolerable, todo se debe tolerar, por lo tanto nada debe imponerse. Y ahora ya ustedes entienden hasta este punto cómo vamos con la clase. ¿Por qué ese tipo de creencias en los gobiernos socialistas, en las que creen que no hay ideales, que no hay verdades absolutas? Por eso es que no aceptan que haya o que se les imparta verdad de una religión, porque lo ven como algo que se les está imponiendo. Y eso es parte de la posmodernidad. Su presencia es completamente lateral, marginal, las consecuencias de la ausencia, de que ya no hayan programas de religión bíblicos en las escuelas, en los colegios, son bastante evidentes. Todavía en nuestros países, todavía aquí en Guatemala, todavía hay lugares en los cuales podemos encontrar centros educativos que la tienen. Todavía no hay reglas o leyes específicas que los obliguen a poder quitarla, ¿verdad? Pero a conforme van las cosas, esta ideología estas ideologías que son movidas en la posmodernidad, por el nihilismo, por el secularismo, por el hedonismo, pronto harán que también esas leyes aparezcan en nuestros países latinos. Se ha pretendido una educación laica, plural, alejada de dogmatismos, pero se ha conseguido una penuria cultural que ha engendrado superficialismo y pasotismo. ¿Se recuerda el significado del pasotismo? Lo vimos en la clase pasada. Las personas ya no tienen compromiso y responsabilidades. Para todos, todos lo pasan, ¿verdad? Un mundo muy superficial en el que vivimos en esta posmodernidad. La carencia de una base religiosa ha originado un modo de vida sin referencias estables, así como ve usted en esta imagen a este hombre frente a un pizarrón blanco, porque al no tener bases de una religión específica, la sociedad está creciendo, nuestros niños, adolescentes, jóvenes, sin referencias estables, porque en la actualidad todo puede ser o todo deja de ser. No hay una verdad absoluta, recuérdese. Todo depende de algo que puede cambiar. Actualmente hay muchas posibilidades, entre las que elegir y la fe cristiana
Es una más. Hay muchas posibilidades que pueden ser elegibles. Y la religión solamente es una de ellas, una más de ellas. Entre esta fe y religiosidad en la posmodernidad, hay nuevas formas de religiosidad. Y se va a dar cuenta usted de esto y posiblemente se vaya a sorprender, si no es que usted ya se dio cuenta que estas cosas existen. Pero hay nuevas formas de religiosidad. La imagen que usted ve en esta diapositiva dice muchas cosas, porque vivimos en un mundo tan confundido que realmente, pues, la imagen parece una realidad. La posmodernidad no es ni propiamente atea ni antirreligiosa. ¿Sí? No es que la ideología de la posmodernidad haga a que todos los que son inclinados a vivir de acuerdo a sus conductas, sus ideales, sean ateos, sean antirreligiosos, no. Pero esta sede de trascendencia del ser humano contemporáneo se procura saciar porque hay mucho, no hay algo en absoluto, hay un vacío y ese vacío se intenta llenar con eh, falsas religiones, falsas religiones que en vez de liberar, lo que están haciendo es esclavizar más al ser humano. Asistimos hoy a un tránsito de formas religiosas que sustituyen a las tradiciones, religiones cristianas. Y hay un sinfín de nuevas religiones que aparecen continuamente, nuevas formas de religiosidad, pero no religiosidad que nos acerque a Dios, sino lo contrario, nos aleja a la sociedad porque lo lleva a dioses falsos en estas nuevas formas de religiosidad que existen. Por ejemplo, ha habido un retorno a lo esotérico. El esoterismo tiene que ver con la búsqueda de esas cosas misteriosas, oscuras, enigmas. En la actualidad, solamente tenemos que echar un vistazo a los periódicos, a las redes sociales, y nos vamos a dar cuenta de la importancia del fenómeno que existe. Astrología, ciencias ocultas, cartomancia, videncia, estorismo, estoterismo, todo esto compitiendo por abrirse campo en la sociedad del consumo en la que vivimos. Y como es algo que atrae, entonces muchos lo utilizan para ganar adeptos. Lastimosamente, esto también se introduce en la religión, en la iglesia, en la forma de fe, y se mezcla con nuestra creencia, porque en la modernidad podíamos creer, en la etapa de la modernidad, cuando nuestros países latinos están recibiendo el evangelismo, porque en un principio fue la religión católica la que se recibe, pero después iban a venir misioneros cristianos evangélicos y íbamos a recibir la fe cristiana evangélica. Pero hubo una especie de, de mezcla entre la religión cristiana que se nos estaba dando con las costumbres que existían antes en los pueblos de Latinoamérica. Y entonces hubo una lucha constante por poder enseñar que muchas de esas prácticas no eran
fieles a lo que la Biblia indicaba y teníamos que tener nosotros cuidado de no mezclarlas. Pero en la actualidad, ahora como que ya no están así. Ahora que se mezcla con las ideologías de la posmodernidad que existen en nuestro alrededor. Y uno de ellos es lo esotérico. Pues la búsqueda de poder encontrar respuestas a los enigmas, a las cosas que parecieran oscuras, es bastante evidente en los seres humanos y ya se introduce también en la religión. Porque entonces, muchas veces, conceptos de astrología se introducen en la fe cristiana, en la religión, y se están volviendo dogmas, se están volviendo cuestiones doctrinales, de ciencias ocultas, de evidencia, ya se están introduciendo. Sin tener un conocimiento correcto de ello, mucha gente se confunde y se está dejando guiar por eso mismo, lastimosamente. Los medios de comunicación que han crecido tanto en la actualidad se han hecho eco de esa tendencia y fabrican programas dirigidos a ese importante sector de la audiencia. Y entonces se mezcla lo enigmático, lo misterioso, que tiene que ver con lo esotérico, con doctrinas cristianas. Y entonces nuestras doctrinas se van deformando porque se van mezclando eh, estas ideas de misterio, oscuras, enigmáticas. Y hay personas que están creciendo con esas ideas dentro de las iglesias, se están volviendo cristianos y se están encontrando con esta forma de fe y le están tomando como verdades doctrinales para su vida, sin identificar que son muestras, mezclas de esotéricas en la religión. Lo que interesa no es ya el mensaje de Cristo o lo que dicen los evangelios, sino lo que no dicen, ¿verdad? Y entonces vemos programas en grandes cadenas de televisión o en plataformas digitales que hacen eh, documentales sobre los años oscuros de la vida de Jesús, por ejemplo, y atraen cantidad de gente y les gusta poder verlo. Periodos de la infancia, fechas dudosas, ¿verdad? Cosas que encubren verdades de Jesucristo, pero lo que hacen es solamente poner más duda y más inestabilidad en nuestra fe. Y encontramos a muchos cristianos que entonces comienzan a dudar y comienzan a preguntar, pero lo que pasa es que yo vi y escuché esto. O hay documentales en donde han encontrado ciertos descubrimientos y parece que esta es la realidad de Jesús, esta es la realidad de uno de los discípulos, esta es la realidad de María Magdalena, esta es la realidad, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad en donde hay nuevas religiones y lo esotérico pareciera que llama mucho la atención. Existe una atracción sobre todo aquello que permita desvelar misterios, misterios que supuestamente ha ocultado la religión o ha ocultado la iglesia. La religión posmoderna engaña a los creyentes con manifestaciones desfiguradas que pretenden restar importancia al verdadero cristianismo, la verdadera fe. Este aire esotérico impregna los vulgares, horóscopos, nueva era, y entonces hay búsqueda de soluciones alternativas para el cuerpo por medio de diferentes prácticas que existen, no solamente para el cuerpo, sino también para la mente y el espíritu, como la telepatía, como la hipnosis, como el espiritismo, meditación trascendental, el chamanismo, el canalismo, y muchas de estas cosas están siendo introducidas a la misma iglesia
a la misma forma de fe y se está haciendo una mezcla entonces de nuestras creencias. Se nos ocurre entonces algo. ¿Qué ha ocurrido en nuestros días para que el ser humano, retorne a ese paradigma de Hermes Todd? Porque esto era uno que se vivía fuertemente en los primeros siglos de la era cristiana, en la cultura griega. Pareciera que por mucho tiempo se había olvidado, pero ahora pareciera que nuevamente es parte de las creencias actuales. La respuesta puede que venga de la mano del malestar cultural que respira hoy. Las ciencias humanas están sufriendo una aguda crisis metodológica. El posmoderno ha perdido la fe en la razón, en la historia, en la ciencia y a la vez también en el ser humano. Una causa espiritual mucho más profunda la mencionó en su momento José Martínez y dice lo siguiente: la cultura moderna ha producido un gran vacío espiritual. Este vacío no siempre queda vacante, a menudo es ocupado por las creencias más irracionales, y sí es cierto. Cuando una persona no tiene la verdad en su vida, busca otras supuestas verdades y lo que hace es llenarse de mentira. La grave anemia espiritual en que vive sumido el posmoderno es la causa principal en el auge de las actuales tendencias esotéricas que vivimos. El problema es que los cristianos inmaduros, los que no están fuertes en la fe, caen fácilmente en muchos movimientos esotéricos que existen, movimientos que tratan la manera de dar respuestas. Y dése cuenta de lo que le digo, las iglesias aferradas a los principios bíblicos, las iglesias bíblicas, no son tan atractivas, pero aquellos movimientos cristianos con prácticas dudosas a la fe cristiana, a las verdades bíblicas, pero que tratan la manera de dar respuestas enigmáticas, que tratan la manera de dar respuestas a misterios, son atractivos y consiguen muchos adeptos. Los cristianos inmaduros caen fácilmente en esos movimientos porque andan buscando sentir algo que las religiones bíblicas institucionales no dan. Recuérdense que estamos en la época del sentimentalismo, en donde pareciera que es más importante sentir que razonar. La despersonalización, la falta de atención a los problemas que se viven hoy en el cristianismo, contribuyen a ese retorno a lo esotérico que vivimos en la actualidad. Y esta es una de las nuevas formas de religión en la actualidad, lo esotérico. Pero también hay algo interesante, y aparte del retorno a lo esotérico, hermanos, también está el retorno a lo satánico. Y vivimos algo bastante fuerte relacionado con eso en nuestros países. Pareciera que hay sectores del cristianismo en los que la fe en seres espirituales demoníacos se ha debilitado. Pero vivimos en la actualidad a un surgimiento en ambientes opuestos al mundo cristiano, de un rebrote a lo satánico de manera increíble. Es sorprendente que hoy, en el tiempo en el que vivimos, se busquen religiones que tengan o que adoren a Satanás, que busquen posiciones diabólicas, exorcismos, misas negras, cultos satánicos. Y aunque usted no lo crea, o de repente no ha abierto los ojos, hay mucho, querido hermano. Actualmente se ha producido una proliferación, pero bien marcada, de grupos demoníacos, de sectas satánicas, luciferianas. España, mis hermanos, echen después ustedes una pequeña investigación de cuántos movimientos religiosos dirigidos a Satanás hay en España. Es increíble. Lo interesante es que no son ateos, porque sí creen en su Dios Satanás,
Y eso es increíble. Se alejan del Dios verdadero, pelean con el Dios verdadero para poder acercarse a Satanás. Es el desarrollo del lado oscuro de la religión. La fascinación por lo oculto, por lo misterioso, la búsqueda de la malignidad como un recurso contracultural y contrarreligioso. La rebeldía, la desobediencia, la manifestación descarada contra Dios y contra el principio del bien en el mundo. Y ahí está, una búsqueda incansable de sentir ciertas verdades para no sentir el vacío que tienen, hacen que existan movimientos increíbles como estos. Lo más cruel, en España se ha visto mucho, y en otros países europeos también, las ceremonias satánicas, lo más cruel son los sacrificios de seres humanos inocentes. Lastimosamente hay muertes de niños inocentes, incluso bebés. Todo esto ha sido denunciado en varios países, muchos países. Diana Core, presidente de Childway, una asociación inglesa para la protección de menores, manifestó que al menos 4.000 niños mueren cada año víctimas practicantes de satanismo solamente en Europa. 4.000 niños específicos como sacrificio para satanismo en este momento. Incluso se da que hay algunas mujeres embarazadas para después abortar y esos sacerdotes satánicos asesinan el feto, beben su sangre durante rituales satánicos que ellos hacen. ¡Wow! Es increíble. Y es parte de lo que se vive en la actualidad de esta sociedad. Quiero mostrarles un pequeño videíto de algo que sucedió hace algunas semanas, eh, hace poco tiempo, en Estados Unidos, con los derechos que están solicitando ya estos grupos satánicos que hacen misas negras. Porque como estamos en el tiempo de que todo debe tolerarse, en que no hay verdades absolutas, estamos en el tiempo de secularismo en el cual pues, la religión cristiana no debiera de imponer nada, entonces ellos ya pelean por sus derechos. Y entonces vean algo que ellos querían hacer o que quieren hacer con relación a esto. Les pondré en este momento un pequeño video para que ustedes puedan verlo. Líder de un grupo satánico que celebrará una misa negra en el Capitolio Estatal está encontrando oposición por parte de grupos religiosos. Un grupo de satanistas de Kansas planifican desafiar a la gobernadora Laura Kelly celebrando una misa negra dentro del Capitolio Estatal de Kansas. Esto ha desatado mucha indignación entre grupos que podrían ser más religiosos porque consideran que esto es una especie de parodia de sus prácticas. Michael Stewart, fundador y presidente de la Gruta Satánica, habla en exclusiva con nosotros. Sostiene que su grupo celebrará su ritual en el Capitolio aunque esto implique ser arrestado por la policía del Capitolio. Asegura que es un acto de desafío y rebelión, uno de los temas centrales del satanismo. Dice que espero que nuestra legislatura de Kansas recuerde que Kansas es un grupo diverso de personas con diversas necesidades y deseos y que deje de atender al mayor grupo demográfico de personas religiosas. Stewart dice que protestan contra la opresión contra aquellos que les han impuesto su religión. Consideran que le han fallado, pero Chuck Weber, director ejecutivo de la Conferencia Católica de Kansas, lo llama fanático anticatólico. Weber dice que las protestas pasadas de los satanistas han incluido un lenguaje incitante y teme que pueda perturbar a legisladores mientras intentan terminar la sesión. Pero dice Stewart, no hay nada que temer. Indica que vamos a observar ciertas reglas que las seguiríamos en privado. Las nuestras tienden a ser más presenciales, más alboroto, humo y espejos, además de diversión, y que no podemos causar problemas. No podemos hacer
hacer muchas cosas. Lean into what I call the four blasphemies. Así que vamos a recurrir a la fuerza a las 4 blasfemias, que representan una especie de alternativa al Vía Crucis. Stuart dice que la religión ha tomado protagonismo en algunos debates en la iglesia estatal, If there are Catholics here fighting against abortion rights, como el aborto. Grupos católicos han abogado por más restricciones a los abortos en el estado, pero del 2020 al 2022 los votantes de Kansas decidieron defender el derecho al aborto en la constitución estatal, que han votado y han decidido abrumadoramente, entonces utilizarán los mismos mecanismos para responder. whatever Christian influence, Judeo-Christian influence has, Sostiene que considera que cualquier influencia judío-cristiana que tenga aquí en el Capitolio Estatal sobre nuestras leyes es algo positivo, y que cree que la adoración a Satanás y el pensamiento satánico son malos. Así que está listo para esa pelea cualquier día de la semana. Es increíble, ¿no es cierto? Eh, pero así es, y ese es el mundo en el que vivimos. Aquí en Guatemala, pues también a inicios del año 2025 se hizo también muy, muy mencionado el que en una área rural de nuestro país abrieran un templo satánico y muchos movimientos también quisieron eh, que los movieran, que lo quitaran. Fue en Quetzaltenango, ¿verdad? Es el primer templo de la Santa Muerte. Fue en el año 2024 que sucedió. Sin embargo, no lo pudieron hacer, no lo pudieron quitar, porque las reglas y las leyes que existen ahora, pues, pueden hacer que haya libertad religiosa. Y ahí sí, y tiene adeptos. Y ese es el mundo en el que vivimos. Este es en el mundo de la posmodernidad, mis queridos hermanos, en el mundo de esas nuevas religiones que existen, ¿verdad? No solamente, como ya mencionamos, que las influencias esotéricas influyen, ¿verdad? Esa búsqueda del conocimiento, de prácticas, de pensamientos que buscan comprender eh, ideologías desconocidas, pero también todo esto, ese retorno a lo satánico que existe en la actualidad también. Hay un encanto por lo asiático, eh, multiplicidad de tradiciones insólitas, como la singular forma de reflexionar y actuar, ha ejercido de una remota antigüedad y trae una poderosa atracción sobre nuestra manera de ser, ¿verdad? Fue durante el pasado siglo cuando se empezó a crecer de forma notable el interés por la religiosidad del Oriente y ahora hay un interés bastante marcado. La meditación como prácticas de yoga y otras prácticas relacionadas a esas formas de religión asiática son un paralelo de ejercicios espirituales en monasterios de clausura. Se supone que quien consigue este difícil aislamiento para medida de la meditación trascendental, para el autocontrol, habría alcanzado la dicha, la paz, y eso buscan ellos con todo ese tipo de prácticas, una búsqueda de felicidad individual, porque eso es parte de la posmodernidad también, el individualismo, el narcisismo, y todo eso ha conseguido sintonizar con el ser humano posmoderno, ¿verdad? Característicos de nuestra época, aspirando a eso mismo, a lo mismo, a la búsqueda del individualismo. Desde el punto de vista doctrinal, esos movimientos tienen en común es la creencia de que lo que salva no es la fe, sino la conciencia de alcanzar iluminación mediante métodos de meditación, métodos de psicosis, psicote, prácticas psicotécnicas, ¿verdad? Y todo esto, al final lo que tratan es descubrir el absoluto que se encuentra de cada uno. Tratan ellos de profundizar y de despojar el yo a través de procedimientos de meditación relajantes
que no tienen nada que ver con nuestras doctrinas bíblicas. Pero más de estas nuevas religiones, le dije, va, por lo menos a mí me sorprende, pero le dije que van a haber algunas cosas que lo van a sorprender. Hay una seducción de lo extraterrestre, como nunca antes. En nuestro tiempo la imaginación se ha aliado con probabilidades científicas y el universo está poblado de vida para algunos. Lo que fuera una remota posibilidad en el mundo de la astronomía se ha transformado en una fe ciega e incluso un culto religioso. Porque hay muchas personas, o la ciencia cree que sí existe posibilidad de que haya vida afuera de la Tierra, pero para algunos no solamente son posibilidades, sino que se vuelven fe ciega. Muchos, muchos pues tratan la manera de poder creer en los extraterrestres como los inventores de muchas cosas en nuestra tierra y ya no le dan lugar a Dios mismo, sino que a los extraterrestres. Miramos documentales en donde se nos hace creer o donde quieren hacer creer de que fueron ellos los que construyeron las torres, las ciudades ancestrales y pareciera que ellos son los creadores del ser humano y no de Dios. Es tan fuerte que muchas de estas ideas se introducen en las iglesias cristianas y también muchos lo mencionan. Pero más que eso, el ser humano ha inventado dioses, porque el ser humano niega a Dios como nuestro verdadero Señor, niega las verdades de la Biblia, pero prefieren ver ovnis, prefieren ver extraterrestres, y lo más difícil, que en muchos lugares los adoran. En Europa ya está pasando. A pesar de la arrogancia de algunos, el mensaje de Cristo permanece intacto a través del tiempo, invitando a ellos, a todos los seres humanos, a que se arrepientan y a que se vuelvan de sus caminos, a pesar de las cosas ilógicas que suceden en la actualidad. Les vamos a dar otro videíto. Aquí vamos a ver brevemente algunas de las religiones que adoran extraterrestres en la actualidad. Présteme atención, por favor. Es bastante interesante, se va a dar cuenta usted. Hace ya tiempo, el fenómeno ovni comenzó a ser parte de la cultura e imaginario colectivo, y para muchos, estos seres se convirtieron en la representación de superioridad de las fuerzas sobre las cuales tenemos escaso conocimiento. Por lo tanto, se volvieron una figura de salvación. De hecho, existen expertos que han dedicado años de estudio para comprender la existencia de estos seres desde diferentes perspectivas, donde han surgido religiones para algunos extrañas y polémicas. Es muy difícil definir qué es una religión, pero en general se puede decir que es un sistema cultural que ejerce como guía para el comportamiento, prácticas y cosmovisiones, que en algunos casos define la organización social y política de las personas que son creyentes de dicha doctrina. Actualmente en el mundo, 6 de cada 10 personas siguen alguna doctrina religiosa, en donde existen 4.200 religiones aproximadamente. En el siguiente video te comparto los 6 cultos, religiones o sectas que han incorporado a su sistema de creencias la existencia de extraterrestres. Los raelianos son una organización religiosa que han generado controversias y debates durante décadas. Fue fundada en Francia en 1974 por Claude Bourillon, quien más tarde adoptó el nombre de Rael. Según la enseñanza raeliana, los seres humanos fueron creados por extraterrestres, los cuales estarían en contacto constante con Rael y la organización. Considerados por muchos como un culto, los raelianos se han hecho conocidos por su activismo en temas como la libertad de religión, la igualdad de género y la ciencia. Además, han desarrollado programas de ayuda a los refugiados y son defensores activos de los derechos humanos.
Pero a pesar de ello, también han sido criticados por su postura sobre la clonación humana y por su énfasis en la sensualidad y sexualidad como parte de su práctica espiritual. Estas posturas han llevado a que la organización sea percibida por muchos como escandalosa y peligrosa, mientras que para otros sea vista como una fuerza positiva en la sociedad. Ufo Kaukala es un grupo fundado por Ahar Wasana Cheun Sun Naun, personaje que afirmó que durante más de 20 años estuvo en contacto con entidades extraterrestres que venían de Plutón. De acuerdo con Ahar, los alienígenas comen cápsulas de energía debido al tamaño de sus bocas y tienen la forma de figuras grises como los que suelen verse en las películas de ficción. Ellos creen que estos seres de otro planeta tienen como misión salvar a la humanidad de la aniquilación, prevenir la Tercera Guerra Mundial y un apocalipsis nuclear. Esta organización suele hacer retiros a las montañas donde meditan, entran en comunicación con los extraterrestres y buscan ovnis, provocando con ello la ira de los funcionarios de gobierno de la región. La Iglesia de la Cienciología, fundada por el autor de ciencia ficción L. Ron Hubbard en la década de 1950, se basa en una serie de enseñanzas y prácticas que supuestamente ayudan a las personas a alcanzar su máximo potencial y superar los obstáculos en sus vidas. Uno de los aspectos más controvertidos de esta iglesia es su trasfondo ufológico y la idea de que la humanidad es en realidad una especie alienígena que ha sido traída a la Tierra por una raza avanzada de seres extraterrestres hace millones de años. Esta creencia se conoce como la historia del espacio y según la Iglesia de la Cienciología fue revelada por Hubbard después de una serie de experiencias que tuvo mientras estaba en una meditación profunda. Según esta historia, los seres extraterrestres conocidos como los tetanos viajaron a la Tierra hace millones de años y se instalaron en cuerpos humanos, lo que explica la naturaleza espiritual de la humanidad. Esta doctrina ha incorporado estas creencias en su sistema de prácticas, lo que permite a sus miembros liberarse de los traumas y las limitaciones que han acumulado a lo largo de sus vidas. Sin embargo, esta creencia en la existencia de extraterrestres y la historia del espacio ha sido criticada por muchos como una pseudociencia, y ha llevado a la cienciología a ser considerada por algunos como un culto. Además de la creencia en extraterrestres, también ha sido criticada por sus prácticas y políticas controvertidas, como la práctica de la separación de los miembros de sus familias y la intimidación de aquellos que critican a la organización. El Valle del Amanecer es un movimiento religioso brasileño que combina elementos del cristianismo, el espiritismo y las religiones. Ella es sana. Se siente cansada e inflamada. Julio, preocupado por su regularidad. En cambio, Fer se Afro-brasileñas en un conjunto de creencias y prácticas únicas, que se ha expandido rápidamente en Brasil y en otros países del mundo. Fue fundada en 1969 por la líder espiritual Tia Neiva. El Valle del Amanecer se describe a sí mismo como una fraternidad universal que busca promover la paz, la armonía y la solidaridad entre los seres humanos y la naturaleza. Los seguidores de esta doctrina creen en la existencia de seres extraterrestres que han visitado la Tierra y que trabajan junto a los humanos para ayudar a traer la paz y la armonía al mundo. El movimiento religioso también tiene una jerarquía de líderes y sacerdotes que llevan a cabo ceremonias y rituales, incluyendo la utilización de vestimentas y símbolos elaborados. Uno de los aspectos más llamativos del Valle del Amanecer es su arquitectura única, que incluye estructuras en forma de pirámide y otras formas geométricas. Sin embargo, esta organización también ha sido objeto de controversias y críticas, especialmente en relación con su jerarquía y las acusaciones de abuso y explotación de los miembros. También ha habido informes de conflictos internos dentro del movimiento y de la influencia de grupos de poder que buscan explotar la fe de los seguidores para sus propios fines. El nuwaubianismo es un movimiento religioso que surgió en los Estados Unidos en la década de 1970. Fue fundado por Dwight York, quien es conocido por combinar elementos de varias creencias diferentes, incluyendo las egipcias, islámicas y extraterrestres. Esta doctrina tiene una base teológica que sostiene que los seres humanos fueron creados por seres extraterrestres que vinieron a la Tierra hace miles de años. Los seguidores creen que seres de otro mundo crearon a los humanos a su imagen y semejanza, y que la humanidad es parte de un proceso de evolución que lleva a un estado superior de conciencia. El movimiento se centra en la enseñanza de que el ser humano debe buscar su propia espiritualidad y que esto se logra a través del conocimiento y la conexión con la divinidad.
También promueve la idea de que la Tierra ha sido visitada por seres extraterrestres en numerosas ocasiones, y que estos seres han dejado evidencia de su presencia en la forma de antiguas estructuras y artefactos que se encuentran en todo el mundo. Además de sus creencias teológicas, el nuwaubianismo ha sido conocido por sus controversias en los Estados Unidos. En la década de 1990, Dwight York y varios de sus seguidores fueron acusados de varios delitos. En 2004, York fue condenado a 135 años de prisión por cargos relacionados con el abuso sexual de menores y fraude. A pesar de la controversia que rodea el movimiento, los seguidores continúan promoviendo sus creencias y enseñanzas en todo el mundo. En los Estados Unidos ha sido reconocido como una religión legítima y cuenta con una base de seguidores que continúan creciendo. Shen Tao, también conocido como Verdadera Vida en el Espacio, es una secta religiosa fundada en Taiwán en 1993 por Hon-Min Chen. La secta sostiene creencias que combinan elementos del cristianismo, el budismo y las creencias de la nueva era, y se centra en la idea de que la humanidad está en peligro y que los seres extraterrestres están dispuestos a ayudar. Sus seguidores creen que Chen es un mesías y que ha sido enviado por Dios para salvar a la humanidad. También creen que los seres extraterrestres están preparados para llevar a cabo una serie de eventos que conducirán a la purificación de la humanidad, como la llegada de un nuevo mundo espiritual y el fin del mundo. Chen Tao ganó notoriedad en 1997, cuando la secta anunció que el cometa Hale-Bopp era una señal de que el fin del mundo estaba cerca. Esta religión afirmaba que un gran barco espacial estaba detrás del cometa y que los seguidores de la secta serían transportados a bordo para su salvación. Este anuncio resultó en una gran cantidad de publicidad y preocupación, especialmente después de que varios de sus seguidores de la secta abandonaran sus hogares y trabajos en preparación para la llegada del cometa. Afortunadamente, el cometa llegó y se fue sin incidentes, y muchos seguidores regresaron a sus vidas normales. Después de este evento, la secta perdió muchos seguidores y se trasladó a los Estados Unidos. En la actualidad, sigue existiendo en forma reducida, aunque ha perdido gran parte de su poder e influencia después de los acontecimientos de 1997. ¿Qué opinas sobre estas doctrinas? Interesante, ¿no es cierto? Pues esta es la fe, la religiosidad en la era posmoderna. Y muchas de estas cosas son mezcladas ante nuestra fe y nuestra forma de hacer religión también. Y entonces, el hedonismo, el secularismo, el nihilismo, el individualismo en el que se viene la posmodernidad, hace que las personas actúen de esa manera y busquen fe, hasta incluso en estas cosas ilógicas que vimos hoy. Interesante, ¿verdad? Para esta semana tendrán que leer en nuestro libro de lectura los siguientes temas, que sean uno y gramática de la iglesia. Después de leer los temas, pues van a tener que presentar los reportes de lectura en Classroom, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Y bueno, prácticamente estamos llegando a la conclusión de la clase de hoy. Espero que haya sido una bonita clase. Espero que Dios les bendiga. Y como siempre, pues ahí están los medios de comunicación asignados para que cualquier cosa me platiquen, pero no me pregunten, ¿verdad? Eh, ha sido una bendición poder verles aquí en este canal en el cual ha quedado grabada esta clase. Es necesario que usted deje un comentario para que tenga validez su asistencia. Dios les bendiga a todos. Es una bendición poder saludarles. Que les bendiga.